Buenas noches, saludo tutor y compañeros. Mi nombre es Carlos Mario Polo Escorcia. Presento mi documento. A continuación le voy a dar sustentación a la actividad práctica del curso de electromagnetismo, para la cual le voy a dar sustentación a la práctica número 2, campos magnetostáticos, materiales y dispositivos magnéticos. Pues en esta ocasión la actividad práctica del curso fue algo virtual, apoyado con simuladores en línea para la práctica de laboratorio. Entonces, en este laboratorio, en el experimento 1 nos pide conecte la bobina de espira al amperímetro, introduzca uno de los imanes de barra a través de la bobina y comience a generar con su mano en el interior un movimiento armónico simple. Observe cuidadosamente los cambios del valor en el amperímetro y apunte sus observaciones. Entonces este es el simulador de PET en el cual vamos a realizar las prácticas. En mi caso ya yo lo tengo por acá abierto. Entonces el laboratorio nos pide tomar esta barra imantada, la cual, si ustedes se dan cuenta, pues podemos observar el campo magnético formado por los polos del imán. O sea, al introducirlo en esta bobina, observamos que la aguja del amperímetro, al hacer el movimiento, hace movimiento a la derecha y a la izquierda según ingresemos el imán. Entonces aquí en mis apuntes yo tengo el pantallazo de mi actividad y pues mis observaciones. Dice: al introducir y sacar el imán de la bobina se evidencia en su interior un movimiento del campo magnético, el cual excita los electrones que se encuentran en el conductor, haciéndolos mover, generando una corriente eléctrica, la cual es registrada por el amperímetro. Luego nos piden conecte las terminales a la bobina de una vuelta, introduzca el imán dentro de la bobina y repita cuidadosamente la experiencia anterior, registre sus observaciones y escriba las conclusiones pertinentes al caso. En este caso conectamos desde el amperímetro a la bombilla, hacemos la misma actividad, observamos que en este caso la corriente creada por el campo magnético al cruzar la bobina es registrada por la bombilla como una emisión de luz. Aquí en mis apuntes yo hice la siguiente conclusión: al introducir y sacar el imán dentro de la bobina se evidencia en su interior un movimiento del campo magnético, el cual excita a los electrones que se encuentran en el conductor, haciéndolos mover, generando una corriente eléctrica, la cual al pasar por el filamento de la bombilla, esta genera luz. Luego tenemos que, dice, conecte las terminales a la bobina de 2 vueltas. En caso, al aumentar a 2 vueltas de las espiras, hacemos la misma operación. Damos cuenta que en este caso la iluminación de la bombilla es más intensa o es más fuerte. Nos dice, y aquí se cumple la ley de la ley de Faraday, que dice que al haber mayor número de vueltas en la bobina, la corriente será más alta. Entonces, al introducir el imán en la bobina, notamos que esta se ilumina mucho más.
Luego dice, conecte las terminales de la bombilla de la bobina de 3 vueltas. Repitamos la actividad, experiencia anterior, en 3 ocasiones. Entonces, conectamos a la espira de 3 bombillas, a la bobina de 3 espiras y hacemos la misma actividad de ahorita. Vemos que a mayor cantidad de bobinas, mayor es la iluminación de la bombilla. Lógico, entre más vueltas tengamos, hay mucha mayor cantidad de electrones y la corriente generada será más fuerte. Así como dijimos en el punto B, se cumple la ley de Faraday que dice que a mayor número de vueltas la corriente es mucho más alta cuando pasa el imán por la misma, ya que hay mayor número de electrones y estos son excitados por el campo magnético, los cuales producirán mucha más luz al pasar por el filamento de la bombilla. Dice actividad de repita la experiencia anterior invirtiendo la polaridad del imán de barra. Si percibe cambios, apunte con cuidado su observación. Entonces aquí en invertir polaridad nos damos cuenta que el comportamiento de la iluminación de la bombilla es el mismo, sino que el flujo de la corriente es inversa en un principio. Es contraria a como la teníamos en un principio. Se dice, al cambiar la polaridad del imán observo que el mismo comportamiento en cuanto a la iluminación de la bombilla, solo cambia la dirección del flujo del campo magnético. Dice, explique y analice físicamente cuáles son las causas del movimiento generado en la aguja cuando el imán se introduce en cada una de las bobinas. 1, 2 y 3 vueltas. Dice, cada vez que se pasa el imán por dentro de la bombilla se genera una excitación de los electrones, causado por el movimiento del campo magnético, el cual genera una corriente eléctrica y hace encender la bombilla a mover la aguja del amperímetro. Entonces, si en caso de que tuviéramos un amperímetro aquí, tuviéramos con la bombilla de una vuelta, vemos que el movimiento de la aguja no es tanto como cuando usamos dos bobinas. Se da cuenta que la aguja se inclina un poco más, y al usar 3 bobinas observamos que la medición es mucho mayor, o sea, hay mayor registro de corriente. Identifique y explique el fenómeno físico que se produce al mover un imán dentro de una bobina. Entonces, este fenómeno tiene como nombre inducción magnética, el cual genera corriente eléctrica desde que alguna de las dos esté en movimiento. Para que se genere esto, tiene que una de las dos estar en movimiento, porque si dejamos el imán quieto, observamos que la aguja se mantiene quieta. A lo que hay movimiento de campo magnético o flujo campo magnético, observamos que se mueve el amperímetro. Podemos dejar el imán detenido y movemos en este caso la bobina, observamos que se presenta la misma situación. Para que se dé, tiene que haber uno de los dos en movimiento.
Identifique y explique el fenómeno físico que se produce al mover una bobina alrededor de un imán. El fenómeno se llama corriente inducida o inducción magnética. Esto tiene que ver con la experiencia de Michael Faraday. Resulta que él puso una bobina alrededor de un imán y comenzó a moverlo de un lado a otro. Al meter el imán en la bobina se generaba una corriente eléctrica. Al sacarlo se creaba una corriente hacia el sentido contrario de la anterior. Y si dejaba el imán en el centro o no lo movía, no se generaba corriente eléctrica. Las conclusiones que sacamos de ello es que si hay movimiento entre un imán y una bobina se crea una corriente eléctrica y por tanto un campo magnético. Solamente se genera la corriente si el imán, es decir, la carga, está en movimiento. Todas las corrientes eléctricas crean un campo magnético. Dice, identifique y explique bajo qué condiciones dentro del experimento se logra encender más el bombillo. La bombilla se iluminó más o produjo más luz cuando conectamos la bobina de 3 espiras, ya que en esta condición hay mayor flujo de corriente eléctrica. Pero ya lo habíamos explicado, a mayor número de bobinas, mayor número de electrones, y al introducir la barra imantada, pues el flujo de corriente será mayor. Entonces, en el experimento número 2 nos dice movimiento de la aguja de una brújula. Para el uso, sigo las instrucciones para obtener la barra imantada. Entonces, acá en el barra imantada, y tenemos como pregunta, ¿qué observa al acercar un imán a una brújula? Entonces, al acercar el imán a la brújula, observo que la aguja de la brújula se mueve cambiando la ubicación de sus polos. El polo positivo es atraído por el polo negativo del imán y el polo positivo es atraído por el polo negativo. Cuenta, esta es la brújula. Entonces, al acercarla al acercarle el imán, damos cuenta que el polo positivo de la brújula es atraído por el polo negativo de la brújula. Al invertir o al girar el imán, observamos que cambia la situación. Y al polo norte, digamos, del imán atrae al polo sur de la brújula. O sea, es tan fuerte el campo magnético del imán que hace cambiar el sentido normal de la brújula. Dice, indique y explique el fenómeno físico del experimento anterior. El fenómeno físico que se da en el anterior experimento se llama interacción magnética. Estos elementos han sido previamente sometidos a un proceso de imantación, por eso sus polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Dice, finalmente dejar el imán en reposo y mover en diferentes velocidades de la brújula, escribir conclusiones del observado. Entonces, si dejamos la barra, y se puede observar que entre mayor sea el movimiento de la brújula, mayor es el movimiento de las agujas inversamente proporcional a la posición de los polos del imán, o sea, siempre los polos contrarios se atraen. En este caso, si dejamos la barra imantada quieta,
y empezamos a mover la barra,